Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todas y todos y todas ustedes. Este es Reporte Territorial, un proyecto de Territorial Alianza de Medios. Y bueno, lo que sí es que nos gustaría muchísimo, primero decirles muchas gracias por esperarnos, por aguantarnos, por estar aquí en esta transmisión, en las diferentes plataformas de redes sociales de Territorial. Entre ellas está X, Instagram, YouTube, en Facebook. Y nada, me gustaría arrancar esta transmisión anunciándoles que este programa tendremos un serial de información muy importante y destacada de lo que ha sucedido a nivel nacional y que hemos podido registrar los 17 medios de comunicación que formamos parte de Territorial Alianza de Medios en 12 estados del país. Comienzo también diciendo que esa transmisión es completamente en vivo y la estamos desarrollando en distintos puntos de México, entre ellos Sinaloa en este caso, en Chihuahua y Tamaulipas la producción con el buen Jimmy Armendáriz y Carlos Manuel Juárez. También se encuentra con nosotros Karen Rojas Kraftman, la buena Karen que nos estará acompañando justo hoy en este gran programa que tenemos y que hemos preparado para todas y todos y todas ustedes. Karen, qué gustazo poder estar contigo, poder acompañarnos, podernos ver en esta transmisión. No, hombre, Marcos, muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy emocionada este día de acompañarlos. Yo soy Karen Rojas Kaufman, fundadora y codirectora del Muro MX, un medio independiente nativo digital que tiene su bastión informativo en el estado de Oaxaca. Oaxaca, Marcos, combativa, mejor conocida como el corazón rebelde de México. Y bueno, me encantará hoy acompañarte. Pues no solamente es el corazón rebelde, también tiene muchos rebeldes como los buenos del Muro MX, entonces es bonito poder compartir hoy, Karen, contigo, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotras. Y nada, comienzo mandando también un breve saludo. Acá desde Sinaloa, yo formo parte de Revista Espejo y acá uno de nuestros editores, que es José David Piña, cumpleaños mañana, no es hoy, es mañana, es el más viejo de la redacción, el segundo más viejo de la redacción. Entonces, pues nada, quería mandar un saludo muy fuerte y que se nos pasara por acá. Y nada, y pues me gustaría, Karen, iniciar este programa. Platícanos qué es lo que haremos este viernes 13 de febrero. Bueno, hoy me gustaría abrir el espacio para decirte nuevamente, Marcos, para decirle a la gente, para recordarles, como cada semana, que Territorial es una alianza de medios independientes que muestra que el periodismo local es clave para entender el país en el que vivimos. Y que desde los territorios, mi querido Marcos, con mirada crítica, pero también con una mirada autocrítica, con rigor y compromiso con las comunidades, Territorial articula el trabajo colaborativo de medios que informan sin ataduras políticas ni financieras, poniendo en el centro de las historias que muchas veces el poder prefiere ignorar y que los medios, los grandes medios, no quieren nombrar. Y es que sin el periodismo independiente, pues sencillamente no hay democracia. Es solo propaganda con presupuesto, Marcos. Por eso hoy ponemos en el foco que Territorial es una alianza de 17 medios en 12 estados que demuestra que el país real se cuenta desde el territorio, no desde las oficinas de poder. Aquí se informa con datos, con calle, con dignidad y con memoria. Y para conocer más sobre los medios que integramos Territorial, Marcos, pueden entrar a territorialmedios.mx. Ahí podrán ver que Territorial opera desde los estados con medios en lugares como Puebla, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Jalisco, Sinaloa, Guanajuato, Chihuahua, Tamaulipas, Ciudad de México, Tlaxcala y por supuesto Oaxaca, Marcos. Así es, Karen. Y bueno, además de ello, quiero que sepan que Territorial, además de este sitio web que tenemos y los sitios web que acompañan toda esta alianza de 17 medios en el país, también contamos con distintos proyectos, entre ellos este reporte territorial, pero también nuestro podcast que les hemos estado presentando, que el buen Jimmy Armendáriz ha estado dirigiendo. Y nada, nosotros les invitamos a que ustedes nos sigan y nos ayuden también a compartir nuestras redes sociales, nuestras transmisiones, porque de esta manera podrán más personas enterarse qué es lo que está pasando en distintas regiones del país. Así que comenzamos, Karen, y me gustaría iniciar con una noticia que ha estremecido no solamente a México, y no solamente Sinaloa, no solamente México, sino que esto ha trascendido a nivel internacional. Es la desaparición de 10 personas trabajadoras mineras de la empresa Vizsla Silver en una región que se encuentra hacia el sur del estado, en un municipio llamado Concordia.
Eso sucedió hace prácticamente ya 3 semanas, donde los mineros, los trabajadores mineros, se encontraban dentro de un campamento, y lo que nos han dicho las autoridades federales y estatales es prácticamente que habrían sido quizás confundidos, que habrían sido quizás también atacados por una célula criminal relacionada con los chapitos, es lo que mencionó el secretario García Harfuch, pero delante de todo esto, al mismo tiempo, en paralelo, se localiza una fosa clandestina, o por lo menos una zona de fosas clandestinas, mejor dicho, en un pueblo llamado El Verde, ahí en el municipio de Concordia, y se iniciaron unos operativos enormes para hacer la exhumación. Se sacan 10 cuerpos, 5 de ellos ya fueron identificados y reconocidos por sus familiares. Son 5 trabajadores de la empresa Vizsla Silver que habían sido desaparecidos. Hay otros 5 cuerpos que se encuentran todavía sin identificar, pero ahí han estado sacando todavía más cuerpos. Sabemos que por lo menos sacaron por lo menos otros 4 cuerpos de personas más en distintas fosas clandestinas, y ha sido un trajín muy importante. Es una zona que se ha marcado por la violencia criminal, pero que además, Karen, es importante decirlo, no solamente, o mejor dicho, no es algo de ahorita, no es algo de hace 15 días, no es algo de hace un mes. Incluso en distintos medios de comunicación, entre ellos Revista Espejo, pudimos documentar hace un poco más de un mes a propósito que se había registrado el desplazamiento forzado de distintas familias en distintos poblados, esto con testimonios de la zona, y lo que vimos o lo que supimos es que ya había o ya se venía o ya se tenía desde hace tiempo una ola de violencia. Ahora bien, con la desaparición de estas personas que no son sinaloenses, sino que son personas de Hermosillo, Sonora, de Guanajuato, de Chihuahua capital, de Zacatecas, de Guerrero, pues ahora, pues justo estas personas que están siendo encontradas sin vida, esto ha traído un movimiento muy importante. Incluso se está llamando a una serie de marchas y manifestaciones en silencio, o una marcha del silencio que le han llamado para este sábado 14 de febrero, insisto, en distintos puntos del país. Voy a nombrarlo, es en Hermosillo, en Guanajuato, en Chihuahua, en Zacatecas, en Guerrero, y también se está llamando a hacer lo propio en Mazatlán durante el Carnaval Internacional que se está llevando a cabo ya, que ya inició en Mazatlán, y esto es muy importante. Hoy, Karen, contamos también con la participación en este programa de una activista a la cual aprecio mucho, de verdad, que se ha conectado con nosotras, que es Rita Tirado. Ella es activista y vocera de la colectiva Periferia Subversiva. Ella ha estado acompañando a las comunidades de la serranía del sur de Sinaloa, particularmente de Concordia, y bueno, estamos teniendo varios problemas acá, lo que me están comentando, estamos teniendo varios problemas, le está sacando, pero lo que sí es que Rita, o personas como Rita, que integran Periferia Subversiva, han hecho 2 trabajos que me parecen sumamente importantes. La primera es que han estado atendiendo, han estado llevando salud mental y salud también médica para las personas que se encuentran en la zona. ¿Y por qué está pasando esto? Porque no hay servicios de salud disponibles en toda esta región de Concordia. Hay incluso distintos centros de salud que fueron cerrados a partir de que comenzaron estas confrontaciones criminales con 2 grupos del crimen organizado, del cártel de Sinaloa particularmente, y ahí las personas que se han quedado, pues han necesitado también, ¿no? Medicinas, incluso cosas tan básicas, Karen, como hasta paracetamol, ¿no? O sea, una cosa tan básica como el paracetamol no tiene, ni ibuprofeno, y otras cosas más, el ketorolaco y todas esas que pueden servir para curar el dolor. Hay personas con problemas de salud bucal, por ejemplo, hay personas con problemas con salud mental muy grave. Hay reportajes que me parecen muy valiosos, muy importantes, entre ellos de mi colega Vanessa Beltrán, que han documentado cómo la salud mental ha sido afectada para las personas que escuchan un dron, se levanta el dron y ellas piensan que les van a caer bombas, porque eso estaba pasando en el último año y medio. Terrible, terrible. El caso a mí de los mineros de Concordia, Marcos, me parece que expone una triple crisis. Primero, Claro. la crisis del derecho a la vida, la seguridad personal
y la protección estatal frente a la violencia criminal. Porque la versión oficial inicial sostiene que el secuestro y asesinato ocurrió porque los trabajadores fueron confundidos con integrantes de un grupo rival del crimen organizado en un contexto de disputa entre facciones del cártel de Sinaloa. Sin embargo, Marcos, testimonios de trabajadores y versiones alternas señalan que existían ya amenazas, es decir, había amenazas previas y control criminal del territorio, lo que abre cuestionamientos sobre prevención estatal y responsabilidad empresarial al operar en zonas de alto riesgo sin garantías suficientes de seguridad. Entonces, mira, ya está por aquí Rita. Ya contamos con Rita. Rita, qué gustazo poder tenerte con nosotros en el estudio. Ya te estamos escuchando. De veras, qué gusto. Yo les comentaba un poco de ti acá, que has estado trabajando desde distintas plataformas, pero la principal ha sido el acompañamiento a estas comunidades del sur. Pero Rita, nos gustaría que nos platicaras qué es lo que has visto, qué es lo que has podido documentar, observar en esta región. No sé si me logren escuchar bien, estaba teniendo como problemas. Adelante. Qué bueno. Te escuchamos Adelante. perfecto. Sí, pues nosotros hemos estado acompañando a comunidades de la Sierra Sur de Sinaloa, específicamente en la Sierra de Concordia, con brigadas de salud comunitaria, ¿no? Y algo que podemos rescatar como más importante de esta región, a pesar, o de este acompañamiento, a pesar de, digamos, todas las múltiples violencias que se pueden ver dentro del acompañamiento de la región, particularidades como, por ejemplo, que al ser comunidades serranas, pues están en incomunicación, están aisladas, no hay transporte público, son múltiples violencias las que están pasando a estas comunidades, pero algo que pudimos rescatar, digamos, de nuestra intervención en la sierra es el impacto que ha tenido pues toda esta violencia a nivel comunitario, pero en sentido de afectaciones en la salud mental. Porque esto es importante, porque, digamos, pudiera decirse, bueno, se habla como de esta narrativa de que la violencia se ha normalizado en Sinaloa, ¿no? Y que los sinaloenses ya hemos estado, digamos, ya estamos neutrales ante la violencia o ya no significa tanto, ya no impacta tanto, pero no es así, sino que hemos desarrollado mecanismos para adaptarnos a la violencia y seguir sobreviviendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona esto a nuestra intervención? Pues nos dimos cuenta de que la comunidad, a pesar de que no ha tenido, digamos, apoyo por parte de las instituciones, ha desarrollado estrategias para sobrevivir, ¿no? A pesar de que ni siquiera organizaciones, ni siquiera instituciones de gobierno particulares se acercan, son pocas las personas que se acercan a apoyar a esta región. A pesar de eso, ellos crean estas estrategias para poder sobrevivir, a pesar de que no hay médico, a pesar de que no hay servicios de salud básica, a pesar de que hay presencia del crimen organizado, a pesar de que estuvieron en medio de un incendio forestal enorme que se llevó decenas de miles de cientos de miles de hectáreas alrededor de sus comunidades. A pesar de todo esto, ellos siguieron sobreviviendo, seguían trabajando, seguían organizándose en el sentido de que a pesar de que su economía está pausada, a pesar de que a lo mejor no tenían que comer, pues se seguían organizando, ¿no? Y yo creo que esto es importante, pero también a la vez darse cuenta de cómo sí tiene impactos en la salud mental, si hay afectaciones, pero las comunidades y las personas y en general los sinaloenses estamos creando estas estrategias para sobrevivir, ¿no? Y aquí me gustaría así rápido decirles una cantidad de, bueno, resultados en cuanto a... ¿Sí me están viendo? Sí, claro. Resultados en cuanto a lo que vimos en las brigadas de salud mental, porque realizamos varias brigadas, una fue con atención médica general, otra fue ginecológica, otra fue odontológica, pero realizamos una última con enfoque en la salud mental y bueno, atendimos 37 pacientes en terapias individuales y 15 mujeres en círculos de sanación comunitaria. Y uno de los datos más impactantes de estos resultados fue que todos los pacientes atendidos, tanto de manera individual como de manera grupal,
presentaron síntomas de trauma Impactos. complejo, ¿no? En mujeres adultas, por ejemplo, se identificaron casos de depresión clínica severa, ansiedad, ataques de pánico, además de 3 testimonios de tortura que han recibido ya seguimiento psicológico. En los hombres adultos aparecieron síntomas de depresión acompañados también como de esta ambivalencia profunda de seguir viviendo, seguir sobreviviendo para apoyar a sus familias, ¿no? Y en infancias y adolescencias pues encontramos sospechas de déficit de atención por dificultades de concentración, dificultades en la memoria y en el aprendizaje. Entonces, ¿esto de qué nos habla? Esto nos habla de una somatización de la violencia, ¿no? Claro. Entender que estas estructuras, estos procesos estructurales como la violencia a la que están siendo sometidos y de las que son víctimas, está teniendo afectaciones en la salud mental y en el cuerpo, ¿no? Entonces, eso es importante rescatarlo porque no solamente pasa en comunidades serranas, sí se agrava y se vio muy directamente, muy tangiblemente al trabajar con estas comunidades, pero también ocurre en las ciudades, o sea, ocurre en Mazatlán, ocurre en Culiacán. El estar bajo este asedio de la violencia está teniendo afectaciones en el cuerpo que derivan en afectaciones, que se somatizan y derivan en afectaciones emocionales. Entonces, esto, pues es lo que me gustaría a mí como rescatar de nuestra intervención y recordarle a la gente que no es de Sinaloa, que no vive aquí, que empatice con nuestro vivir, ¿no? Porque no es que todos seamos delincuentes, no es que tengamos normalizada la violencia, estamos haciendo lo posible por sobrevivir. La violencia no se debe a nosotros, al ciudadano común, normal. La violencia está siendo ejercida por el crimen organizado y en una complicidad con el gobierno y las instituciones, ¿no? Entonces es importante decir eso nada más. Muchísimas gracias por la invitación. Rita Tirado, yo quisiera preguntarte, bueno, más allá de esta red de apoyo ciudadana, que me parece sumamente importante porque justamente la fuerza siempre viene de la ciudadanía, pero más allá de esta gran red ciudadana que está atendiendo todos estos impactos psicoemocionales, Rita, ¿cuál ha sido la actuación de la empresa? Porque parece que me da la impresión al escucharte que la empresa ha dejado sola a la familia o a los empleados que también son pues parte de la misma empresa. Porque no hay que olvidar, Rita, que hay una responsabilidad directa. Porque ya los reportes han señalado que las empresas, pero también el Estado, tenían información previa de que era una zona en disputa por grupos criminales. Entonces, ¿cuál ha sido la actuación de la empresa con las familias, con los otros empleados que eran además compañeros de estos mineros desaparecidos? Pues en cuanto a los mineros, siempre que me preguntan cosas de los mineros, primero me gusta empezar aclarando que, pues si bien ha sido un caso muy mediático, no son los únicos desaparecidos. Digamos, en Sinaloa estamos enfrentando una crisis de desaparición forzada enorme, sobre todo Mazatlán también es el segundo epicentro de la desaparición forzada en Sinaloa. Entonces, ahora sí, como retomando esta cuestión de los mineros, ¿qué hemos visto? ¿No? La narrativa oficial se ha manejado con bastante sigilo, con bastante hermetismo, y esto no lo podemos entender sino en el marco del momento histórico en el que vivimos, ¿no? En Mazatlán ya estamos en vísperas, o sea, ya comenzó el carnaval. Además de que ya comenzó el carnaval, también vemos como por ejemplo, vimos que la Fiscalía General de la República vino a trabajar esas fosas, se confirmó que encontraron a 5 mineros en la primera fosa en la que trabajaron, pero la fiscalía, ¿qué hizo? Se llevó los cuerpos de los mineros a Culiacán y le dejó todo el trabajo a la fiscalía estatal, ¿no? ¿Eso qué nos dice? Que nos dice que como se trata de un caso que afectó
a la élite empresarial, es entonces que se despliega todo un operativo de los 3 niveles de gobierno para encontrar a estas personas, ¿no? Hay muchas versiones ahorita, hay mucha desinformación incluso rondando en medios de comunicación y en internet en general. No sé a ciencia cierta ni el motivo de la privación ilegal de estas personas, de los mineros. Se habla de muchas cosas, pero de lo que sí puedo comentar yo es que hemos visto un desinterés tanto de la empresa minera como del gobierno del estado como del gobierno federal. ¿Por qué? Porque la empresa minera a lo único que le preocupa, digamos, pues son las inversiones, ¿no? Es la imagen. Entonces, supimos que estuvieron presionando a los familiares para que no dieran declaraciones, o sea, ¿y qué nos dice esto? Que para la empresa minera no es importante sus mineros, sus trabajadores desaparecidos, ¿no? Sino la imagen, las inversiones. Para el gobierno federal, ¿qué lo movió al gobierno federal? Lo movió la élite empresarial, porque se trata de una minera canadiense, Vizsla Silver, que también tiene una inversión importante aquí. Entonces, y para el gobierno estatal, pues, ¿qué puedo decir? El gobierno estatal, la verdad es que sí, no ha habido avances la mayoría de las carpetas de investigación de desaparición forzada de casos anteriores, de años anteriores, incluso dentro de este periodo de narcoguerra, que nos dice que sí va a haber avances ahora, ¿no? Rita, dos apuntes. Has dicho cosas muy importantes que me parecen súper necesarias retomar. La primera es, la violencia no es nueva, la violencia no es de hoy, las desapariciones no son de hoy, pero además se enmarca en Mazatlán, o cerca de Mazatlán. Hay personas que a lo mejor piensan que Concordia está muy lejos, cuando realmente es un municipio vecino. Se encuentran ustedes en Mazatlán a unos 40 kilómetros de Concordia, prácticamente, un poco menos de eso, y es una vecindad, es un corredor incluso que en su momento ha sido turístico, si no me equivoco, la promoción de estos pueblos turísticos y más, ¿no? Y el segundo apunte que me parece trascendental de lo que mencionas aquí es que Mazatlán es uno de los epicentros, el segundo mencionas tú, sobre la desaparición de personas, junto con Culiacán, básicamente, y eso es muy preocupante cuando tenemos enfrente una gran promoción turística, ¿no? Cuando tenemos además una gran presión de familiares de personas desaparecidas que vinieron como turistas, ¿no? Que llegaron como turistas a Sinaloa. Rita, en breve sí me gustaría mucho que nos contaras cuál es el ánimo que hay en una región, particularmente de Mazatlán, que son vecinos muy cercanos de Mazatlán y Concordia con todo esto que está pasando. Sí, pues es muy complejo, ¿no? Porque justo como mencionas, somos un puerto turístico y ahorita justo somos el escenario internacional del carnaval, ¿no? El carnaval es la fiesta más grande de todo el noroeste de México, es un escenario de turistas nacionales, internacionales, entonces se ve como esta diferencia entre quienes viven en la zona, digamos, turística, zona dorada, zona centro histórico, a quienes vivimos en la periferia, porque en la zona turística no pasa nada, o sea, de verdad ustedes van y no pasa nada, todo está bien. Ahorita pues están en carnaval, fiesta, exceso, está lleno de turistas, el día de ayer fui al centro, está lleno de turistas. En cambio, en las periferias, por ejemplo, aquí donde vivo yo, 6 veces al día pasa Guardia Nacional, y ni hablar de otras zonas que son más cercanas a las zonas rurales, ¿no? Estamos muy cerca, como dices, de Concordia, estamos a 1 hora y media de Concordia, y el tener esta cercanía, pues la verdad es que sí afecta, sobre todo a quienes estamos más cerca, vaya, a quienes estamos en la periferia, sí afecta, sí impacta, porque la fosa que se encontró, o sea, está súper cerca, está como a
40 minutos de aquí en carro, ¿no? Está muy cerca de aquí. Y ayer estaba hablando con una colega. Tuvimos hace poco una charla sobre justo turismo, carnaval y racismo en Mazatlán. Y veíamos cómo, bueno, hablábamos de cómo se entrelazaban estas tres cuestiones, ¿no? Y que cómo el carnaval y cómo el turismo, digamos, operaban de manera articulada para jerarquizar cuerpos en la ciudad, reorganizar el espacio público, incluso administrar el silencio, ¿no? Porque en el marco del carnaval, hay cosas que se pueden decir, hay cosas que no, digamos que ocurre una pausa simbólica del conflicto porque el carnaval requiere silencio para funcionar, en el sentido de que aquí no debe de ocurrir nada porque somos escenario de turistas internacionales, esperamos una derrama económica muy grande, entonces aquí no pasa nada, todo está bien, limpiamos por aquí, por allá, pero a 40 minutos de aquí están trabajando en varias fosas que se encontraron. Se está hablando de un caso bastante impactante. Hace apenas unos días, en el marco también de este hallazgo, CEMEFO fue intervenido por colectivos de búsqueda, CEMEFO Mazatlán. Ha habido marchas por parte de familiares de víctimas de desaparición forzada. Y en cuanto a las colectivas, siempre hemos estado acuerpando, ¿no? Y ayer hablaba con esta colega y decíamos, o sea, qué ganas de estar festejando en el malecón ahorita cuando desaparecen a personas todos los días, asesinan a personas todos los días. Apenas ayer se asesinó a un joven que iba en camino a comprar alimento para su gato. Entonces, estamos hablando de una situación muy compleja que sí está afectando de manera fuerte, de manera muy importante a la psique de nosotros como individuos y que está afectando también el tejido comunitario. Entonces, eso es importante mencionarlo, ¿no? Rita, yo no quedamos más que agradecidos acá en Territorial, en este reporte territorial. De verdad, agradecemos tu tiempo que nos has regalado, en verdad, por todo esto. Tu trabajo es increíblemente bueno y lo platicábamos justo antes de que entraras. El trabajo que has hecho tú y la colectividad de Periferia Subversiva ha sido enorme y necesario para la región sur de Sinaloa, no solamente para los pobladores, sino también para las personas que estamos fuera y que necesitamos enterarnos qué es lo que está pasando en la región. Muchas gracias por tu participación, por estar con nosotras. Y bueno, Karen, continuamos con este programa, este reporte territorial. Es lo que nos platica Rita, es algo fuerte, muy, muy fuerte. Lamentablemente no quisiéramos estar contando tantas de esas historias, pero tenemos que hacerlo, es parte de nuestra responsabilidad, es parte no solo del trabajo, sino de la responsabilidad que tenemos social como periodistas y como personas sobre todo. Así que continuamos con este programa. Y déjame solamente hacer esta acotación, Marcos, porque a mí el punto más grave me parece que es estructural, porque si el Estado sabía o debía saber que había violencia en los territorios, tenía la obligación de prevenir, proteger y reaccionar. Saber reaccionar con diligencia, porque cuando los civiles son desaparecidos en zonas bajo disputa criminal, el debate deja de ser de solo un asunto de seguridad pública y pasa a ser sobre un deber estatal de garantía de derechos humanos.